Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la inseguridad jurídica. Y es que, amigos, cuando me preguntáis cuál es uno de los mayores problemas que tenemos en la economía española, en nuestro tejido empresarial, yo siempre os tengo que contestar lo mismo, y es la inseguridad jurídica. ¿Y qué quiere decir exactamente la inseguridad jurídica? Ahora lo vamos a ver a lo largo de este vídeo, pero lo que sí quiero que entendamos todos es la grave o la gran importancia que tiene a la hora de poder emprender y a la hora de poder poner en marcha proyectos y empresas que puedan llegar a ser rentables y, sobre todo, puedan llegar a generar riqueza y a crear puestos de trabajo. Y sí, amigos, estamos hablando de inseguridad jurídica en un país como España, pero es que lo estamos viendo cada día. Y bueno, pues esto hay que achacárselo a los políticos, a los legisladores, que cuando hacen una ley no la hacen lo suficientemente clara o lo suficientemente bien trabajada como para que esa ley nos deje claras las reglas del juego. Porque al final la indefensión jurídica lo que hace es que esas reglas del juego no estén del todo claros, se puedan interpretar, y aquí vienen todos los problemas. Y claro, cuando las leyes se pueden interpretar, pues uno toma una serie de decisiones, pero si luego cambia la interpretación de esa ley, pues tenemos un problema muy importante en nuestro proyecto o en nuestro negocio y pues puede tener consecuencias muy graves. ¿Esto qué hace cuando hay una percepción tan clara de la inseguridad jurídica? Pues lo que provoca es que las inversiones les cueste más llegar a nuestro país, que el tejido empresarial en muchos casos sea mucho más cauto porque sabe que está al albur del criterio y de la decisión política en cada momento, sin pasar por ese filtro de la legislación, porque al final, si queremos cambiar una ley, pues se cambia la ley y ya está, pero eso tiene un proceso, tiene un tiempo, nos permite adaptarnos. Pero el criterio cambia de un día para otro y por una orden política. Y claro, pues eso hace que para los inversores, para los socios de los proyectos, incluso para los directores generales y para toda la plantilla, pues sea una circunstancia que está ahí, que introduce mucho más riesgo a nuestro proyecto de emprendimiento y, sobre todo, mucha más incertidumbre, porque ya tenemos la incertidumbre de los negocios, de cómo funcionará el mercado, si aceptarán nuestro producto, si se venderá, si seremos rentables. Pero si a eso le añadimos la inseguridad jurídica, que consiste en eso, en que estemos considerando unas reglas del juego y mañana, sin un proceso de cambio de ley, sin un proceso de adaptación, sino que de un día para otro cambie el criterio desde una orden administrativa, una orden política, cambia el criterio y pues lo que ayer estaba bien hoy pase a estar mal, lo que ayer se permitía hoy se persiga. Pues hay miles de casos en los que nos pasa esto en el tejido empresarial y realmente lo que produce es menos inversión y más riesgo para el que tiene que emprender. Vamos a la pregunta principal. ¿Qué es eso de la inseguridad jurídica? Pues la inseguridad jurídica claramente es no tener claras las reglas del juego. O más aún, aunque las tengamos claras o creamos que las tenemos claras, si dependen de un criterio, bien sea de la administración, bien sea de un funcionario, pues en un momento dado, aunque nosotros estemos muy tranquilos porque pensamos que conocemos las reglas y que nos hemos ajustado al funcionamiento de esas reglas, mañana, sin previo aviso, sin un cambio de ley, simplemente con una orden desde la administración o desde la parte política, una orden hace que absolutamente todo lo que ayer era válido, pues hoy pueda pasar a no serlo, incluso a ser perseguible, penalizable y puede acabar del día a la mañana con un negocio, con una generación de riqueza, con un montón de empleados. ¿Y todo esto por qué? Lo vamos a ver ahora. Para la inseguridad jurídica en España hay varias teorías. Una de ellas nos habla de que nuestra clase política, la parte que legisla, no está cerca de los problemas reales y finalmente lo que sale de esas leyes es una especie de conglomerado de cosas que muchas veces
no atienden a la realidad. Y bueno, pues una vez que se ha hecho ese marco general, pues después dan cabida a que se puedan hacer interpretaciones. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque no han sabido ajustar exactamente lo que es la filosofía de la ley. Por aquí os dejo un ejemplo, volvemos otra vez a lo de la filosofía de la medida y luego lo que aparece escrito en el BOE y cómo eso hace que la medida pues, no tenga nada que ver con la que estaba prevista. Y bueno, pues ese cambio o esa ley que permite interpretaciones o que permite que las administraciones la interpreten, pues hace que la realidad del tejido empresarial es que haya esa inseguridad jurídica y siempre estemos al albur del criterio de las administraciones por un lado, de los inspectores por otro y bueno, pues de la clase política que en un momento dado pues retuerce la ley para ajustarla a las necesidades de ese momento. Y bueno, pues con esto hemos visto bueno, pues cosas tan claras como, por ejemplo, todo aquello que pasó con las cooperativas de trabajo asociado. Desde muchísimas administraciones se fomentó, se quería que se pudiera facturar, si hablábamos de unas pocas facturas, se pudiera facturar a través de las cooperativas, no tuviéramos que hacernos autónomos para 2 facturas, porque al final, claro, nadie se hacía autónomo para 2 facturas, se hacía todo en el mercado negro y bueno, pues para aflorar eso y para además ayudar a ese momento de lanzamiento de un proyecto de emprendimiento, pues bueno, es que ha habido comunidades que incluso han legislado todavía para favorecer más estas cooperativas de trabajo asociado y que pudieran ser vehículos de facturación cuando la actividad era muy pequeña, ¿no? Y bueno, pues lo que se conseguía es que por esas facturas se pagaran unos impuestos, unas seguridades sociales, Bueno, pues esto, que además viene de una normativa europea y de un impulso europeo, pues en España se permitió, como os digo, en algunas administraciones públicas se apoyó y se impulsó y llega un momento en el que de repente, de la noche a la mañana, pues alguien decidió cambiar el criterio y lo que anteriormente, cuando tú ibas a la Seguridad Social, y lo digo por propia experiencia, porque yo fui a la Seguridad Social a preguntar cuál era el criterio, y el criterio claramente era, oye, las cooperativas de trabajo asociado, pues las estamos impulsando, las estamos ayudando, y bueno, incluso había ciertas cosas un poco que no terminaban de encajar, ¿no? Como que, bueno, pues al final la cotización a la Seguridad Social fuera cuando ya habíamos realizado el trabajo, bueno, una serie de cosas. Bueno, ellos decían que sí, que estaba apoyado y que no había ningún problema y que eso era totalmente legal y que lo podíamos utilizar como vehículo pues, para una serie de cosas. Bueno, pues esa misma Seguridad Social, unos días después, una circular, cambia el criterio y resulta que lo que ayer era maravilloso y había que potenciar, hoy había que hacerlo desaparecer. Y era algo que iba en contra de toda la normativa laboral y de absolutamente todos los principios que se defendían en nuestra economía. Y bueno, pues se han perseguido de tal manera esas cooperativas de trabajo asociado que ahora pues prácticamente residuales las que existen cuando, oye, era un vehículo que parecía interesante. De hecho, hubo incluso algún negocio grande que ya había crecido muchísimo, que estaba consiguiendo, bueno, pues tener muchos clientes y bueno, pues tener notoriedad. De hecho, incluso hicieron campañas nacionales de publicidad, que parece ser que eso también fue lo que hizo que de repente alguien en la administración decidiera cambiar el criterio. Bueno, pues del día a la mañana a esta cooperativa de trabajo asociado le desapareció el negocio, a esta y a todas, porque claro, cambió el criterio, los inspectores rápidamente a la compañía, cierre de tal, persecución, cuando unas semanas antes te defendían esa posición dentro de la administración. Con lo que, ojo con la inseguridad jurídica, que es un problema muy importante que ahora mismo tenemos todo el tejido empresarial. Esa es la primera visión, y es que los políticos no terminan de legislar de manera correcta y no ajustan las leyes porque no conocen bueno, pues la causística, no conocen realmente cuál es la problemática ni qué solución es la que hay que buscar. Pero hay otras teorías, que oye, cada uno elija la que quiera. ¿Y cuál es esa segunda teoría? Pues hay mucha gente que defiende
que las leyes se hacen así a propósito, se hacen amplias para que después el poder político pueda manejarlas a su antojo. Y bueno, pues manejarlas a su antojo quiere decir que la ley está ahí, estamos cumpliendo la ley, pero como yo puedo cambiar el criterio, lo cambio y bueno, pues ahora atiende mejor la ley a los intereses que yo tengo ahora mismo, más que al espíritu inicial con el que se creó. Y es una manera, al final, de manipular por parte de la clase política, de manipular esas leyes, que es verdad que están ahí, pero que es verdad que se han hecho tan generales que permiten que las administraciones, los políticos de turno, las manipulen para tomar decisiones que influyen en el mundo económico y, al final, en toda nuestra sociedad y bueno, pues en todos los ciudadanos que vivimos en esta sociedad. Pero aún hay una teoría más. ¿Y cuál es la tercera teoría de esta inseguridad jurídica? Bueno, pues que es una mezcla de las otras dos, que por un lado los que legislan no terminan de cerrar bien los problemas, por otro lado tampoco les interesa del todo porque hay que dejar cierto margen a que el poder político pueda ajustar en cada momento a sus necesidades la aplicación de esa justicia y, además, que en principio las administraciones hacen lo que les da la gana. Es decir, ellos aplican un criterio y lo aplican durante años. Nos ha pasado con la tarifa bonificada para los autónomos societarios. Por aquí os dejo un vídeo. Durante 7, 8 años han estado aplicando un criterio porque han querido. En ningún sitio de la ley hablaba de que estos autónomos quedaran exentos de estas ayudas, pero la Seguridad Social dijo que esa era su interpretación y que, pues, si te gustaba bien y si no, también. ¿Qué pasó? Pues mucha gente lo llevó a los tribunales, bueno, han pasado los años, se han ido ganando sentencias. Finalmente, ¿qué hace la Administración? Bueno, pues la Administración reconoce que no era el criterio a aplicar. ¿Y qué le pasa a la Administración? Absolutamente nada. Abre la puerta a que se puedan reclamar todos esos pagos que se hicieron de más. Bueno, han pasado 7 años, pero es que además solo pueden reclamar los que tuvieron derecho 4 años hacia atrás, porque así lo dice la ley, con lo que los que hace 7 años... entre los que me encuentro, pidieron bueno, no la pedimos porque nos dijeron que no la podíamos pedir, que esa es otra, claro. Es decir, al final la Administración no te da la opción de pedir esa ayuda porque dice que no estás dentro de los criterios y te la deniega y, bueno, pues la única opción que tienes es ir personalmente a los tribunales con lo que eso supone y, bueno, pues pasar todo ese proceso. Bueno, pues toda esa gente que tenía derecho hace 5 años, 6 años, 7 años, han perdido todos sus derechos. Y los que todavía están en derecho, pues en la mayoría de los casos, unos ya están en otras cosas, con lo que no la van a reclamar. Un montón de causas que hacen que al final, pues a la Administración le haya salido fenomenal este criterio que impusieron en su día. Se ha ahorrado miles y miles bueno, yo diría que cientos de millones de euros se han ahorrado con esta estrategia. Y ahora, bueno, pues todos los que vieron que no les fue concedida esa bonificación por ser autónomos empresariales, pues bueno, societarios, han tenido o tienen ahora que ponerse a reclamar esos ingresos indebidos o esos cobros indebidos por parte de la Seguridad Social. Pero fijaos el daño que se ha hecho. Es decir, durante muchísimos años, los últimos 7, lo que estábamos era castigando la constitución de sociedades limitadas. En muchos casos, alguien que iba a empezar un negocio, pues su factor de costes era el que determinaba ponerse en marcha como autónomo, en lugar de como sociedad limitada. ¿Y por qué? Pues porque en un lado tenía que pagar 60 o 50 euros al mes y en el otro lado 300 y pico euros. Y decían, mira, oye, pues para probar el negocio no me meto en estos gastos. Bueno, pues ahora hay muchos autónomos que tomaron la decisión de ser autónomos porque lo de la sociedad limitada estaba especialmente gravado por la Seguridad Social. Y ahora se encuentran con los problemas que tienen los autónomos, que responden con su patrimonio de cualquier deuda de la actividad.
Y fíjate si ahora hay deudas de la actividad de la que no tiene ninguna culpa el autónomo, y aunque la tuviera, quiero decir, los negocios pueden ir bien, pueden ir mal, se pueden tomar buenas decisiones, se pueden tomar malas. Lo que tenemos que entender es que las decisiones las toma el empresario y entonces hay que respaldarle, en el sentido de que no puede ser el fin definitivo de la vida profesional de alguien el que haya perdido dinero en una actividad. Bueno, pues ahora hay un montón de autónomos que están en esa situación y que tienen un problema. Todo su patrimonio comprometido, el presente y el futuro. ¿Por qué? Pues porque la Seguridad Social decidió que iba a aplicar un criterio y así lo ha hecho. Y no solo ha pasado con esto, pasa continuamente con todas las leyes. En estas leyes del COVID ha pasado muchísimas veces. ¿Y qué veces ha pasado en el COVID? Bueno, pues claramente cuando hablábamos con los representantes de los autónomos y nos decían que estábamos hablando del 75% de reducción, no de la facturación, sino del ingreso neto, y que finalmente en el BOE lo que se publicó fue otra cosa, y al final la interpretación de la seguridad... Bueno, aquí lo tenéis. Pues ahí ya ha pasado una vez. Después, oye, ¿los autónomos con pluriactividad tienen derecho al cese de actividad? ¡No! Criterio. Oye, en ningún sitio dice que esta gente no tenga, porque están cotizando, porque son autónomos igual que el resto, y por aquí lo tenemos otra vez. Tienen que ser los tribunales los que le digan a las administraciones, oye, que estás aplicando un criterio que no está de acuerdo a ley, que no tienes por qué aplicarlo y que por qué te estás erigiendo como legislador, en este caso, tomando decisiones que no te corresponden, ¿no? Y bueno, pues el problema es que la justicia, cuando han pasado 7 años, pues ya no es justicia, ¿no? También estamos hablando ahora mismo pues por esa legislación que no se terminó de hacer bien. Volvemos a las dos, o porque no se hizo bien porque no se sabía, o porque no se hizo bien porque no se quería. El problema es que ahora tenemos muchísimos autónomos a los que se les está denegando el cese de actividad porque no tuvieron cese de actividad en la primera pandemia. ¿Y qué tendrá eso que ver? Si los problemas económicos los tengo ahora, tendré que poder pedir el cese de actividad ahora. Por aquí os dejo un vídeo. Y bueno, y luego por último, cuando tuvimos la polémica de la hostelería, en la que se aprueban una ley se les mete directamente en algo que ya estaba aprobado, el cese de actividad, porque, oye, habían perdido la posibilidad de tener una actividad y entonces pues tenían que pedir ese cese de actividad en sitios donde la hostelería había cerrado. Bueno, pues resulta que la Administración se saca de la manga el criterio y dice, oye, no, pero es que, claro, lo que dicen es que no puede realizar la actividad, pero sí podría hacer una entrega a domicilio, con lo que ya no tienes derecho al cese, pero vamos a ver. Primero, no va con la filosofía de la ley, primero. Segundo, ¿por qué la Administración tiene que meterse en el tema de esos criterios? ¿Qué pasa? ¿Que a una tienda le cierras la actividad y no le vas a dar el cese de actividad porque también podría vender por Internet? Sí, claro. Y también podría ser un exportador y también podría... pero no lo es. Con lo que el gran problema que tenemos con todo esto es que al final esas leyes que no están bien hechas, lo que contribuyen, bien porque no se han querido hacer bien, bien porque se han querido dejar un poquito anchas para poder meter las interpretaciones, bien porque aquí esto lo que consiste es en que en cada momento pues el poder político pueda hacer lo que quiera con las leyes. Esto produce muchísimos problemas en nuestro tejido empresarial y en nuestra economía. Así que, amigos, desde aquí pedir a nuestros políticos que hagan su trabajo, por el que les pagamos, que es legislar de manera correcta, y cuando digo legislar de manera correcta es para solucionar un problema, no pues para poder manipular la economía y poder influir en ciertas cosas y tener más grado de poder, sino que aquí lo que hace falta es solucionar el problema de los que generan riqueza y crean puestos de trabajo. Ahora tenemos una polémica que también la quieren zanjar con una nueva ley. Veremos a ver esa ley cómo zanja este problema, y si lo deja, vamos, que lo va a dejar seguro, abierto a 1000 interpretaciones y a 1000 sistemas. Estamos hablando de los conocidos como falsos autónomos. Es que volvemos otra vez a lo mismo. Si estuviera claro el criterio de lo que puede ser un autónomo y lo que no, pues no tendríamos empate judicial en sentencias. Y no tendríamos, por otro lado, el criterio que en cada momento, con un interés o con otro, aplica la Administración. Y lo que necesitamos saber es claramente cuáles son las reglas del juego para poder invertir, para poder trabajar y para que no sea este otro factor más de incertidumbre. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que os haya resultado interesante uno de los grandes problemas que tenemos en la economía española, esa inseguridad jurídica. Y bueno, pues si os ha gustado este contenido os voy a pedir algo que no genere inseguridad jurídica, no cuesta dinero, que es que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Muy importante que le deis a la campanita, a todas las notificaciones y bueno, pues que nos ayudéis a seguir informando sobre lo que tiene que ver con los emprendedores. Como os decía, aquí os dejo esa suscripción, le dais ahí en la cara, ese que sale ahí, ¡pa!, os suscribís y vais a recibir todo el contenido según lo vayamos realizando. Y si lo que queréis es seguir informados de todas estas cosas que tienen que ver con el emprendimiento, aquí tenéis más vídeos relacionados. Adiós, adiós.